Buenas tardes, hermanos, amigos y todos aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión. Queremos saludarlos en el amor del Señor, deseándoles que la bendición de nuestro Padre Celestial esté en sus vidas, en sus hogares, en su familia. Sabemos que Dios es todopoderoso y que Él está con nosotros, Él nos va a ayudar. Levanta tu clamor a Dios en cualquier necesidad que tú tengas, en cualquier situación que tú estés viviendo. Yo te voy a invitar a que unas tu oración en familia y clamen a Dios y Dios responderá. Amén. Pues gracias le damos a Dios por este día y vamos a adorarle, vamos a bendecirle. Y pues hoy me da gusto de que Joel está conmigo, ustedes lo están viendo y hoy vamos a cambiar un poquito, hoy no me va a acompañar en el teclado, hoy va a acompañarme con la guitarra en la alabanza a nuestro Dios. Y damos gracias a Dios por los ministerios, dones que nuestros jóvenes tienen. Por allá en el celular se encuentra Jaciel porque pues él es bueno para la tecnología. Y bueno, más adelante mi esposo estará compartiendo con ustedes esa palabra de Dios, esa palabra que tú estás necesitando. Yo te invito a que abras tu corazón, tu mente, todo lo que tú eres para recibir esa palabra que Dios hoy va a dar a tu vida, a tu corazón. Es la palabra exactamente. Pues vamos a poner en las manos de Dios todo este tiempo para que sea para honra y gloria suya. Yo sé que este mensaje, esta alabanza, va a llegar a mucha gente y pedimos que Dios bendiga así a través de este medio a todos aquellos que nos van a estar mirando. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de alabarte, de bendecirte. Es una oportunidad gloriosa, maravillosa, Padre. Y este tiempo que lo dedicamos a ti, Señor, oh Dios, es puesto para que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Dinos cómo adorar a nuestro Dios. Da esa palabra exacta, esa palabra que tu pueblo necesita, Señor eterno. Muchas gracias te doy en este día, en este momento, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Estamos en tus poderosas manos, Señor, y te alabamos, te bendecimos. Amén. Quiero decirles, hermanos, que la palabra de Dios dice ahí en el Salmo 24, que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en esta hora vamos a cantar La Tierra Canta y escúchela, gócese, porque dice este canto que el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar y así lo podemos decir. En tu casa el Espíritu de Dios se mueve libre, aquí en mi hogar. Y dice, alégrate hermano, porque dice que el Padre alegre está al ver a la novia unirse a adorar. Vamos a alabar a nuestro Dios. Aleluya, Señor, te alabamos.
gloria y la honra es para ti, mi Dios. Gracias, Padre, por este día y por lo que hoy nos permites hacer, oh Dios, para alabanza de tu nombre, Señor. Sé que tu presencia está en este lugar, Señor. Sé que tu presencia inunda todo este lugar y los hogares de mis hermanos. Y todo lo que no es de ti se va en el nombre de Jesús. Y solo tu presencia, Señor, en nuestros hogares, oh Dios. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Así estamos dejando el lugar a nuestro pastor Arturo Sierra Alfonso para que él continúe dando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en gran manera. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les saludamos en el amor del Señor, deseando que sus ricas bendiciones abunden en sus familias, en sus vidas, en sus trabajos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de tener este tiempo de reflexión en su santa y bendita palabra. Estamos estudiando este hermoso libro que tiene que ver con el Apocalipsis, donde encontramos el plan profético de Dios para estos tiempos. Así que yo les invito para que dispongamos este tiempo al Señor, abramos nuestra mente, nuestros oídos a la voz del Espíritu y dejemos todas nuestras cargas en el Señor. Dice su palabra: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Yo sé que hemos tenido diferentes aflicciones, hemos pasado diferentes pruebas, pero también podemos bendecir al Señor porque hasta aquí Él nos ha dado la victoria. En esta mañana toca estudiar el capítulo 5 de Apocalipsis y tiene que ver precisamente con la adoración. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la adoración y hoy vamos a continuar hablando un poquito de la adoración al Cordero de Gloria. Voy a leer una porción de la Escritura, de hecho es todo el capítulo 5, vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando, pero quiero leer los primeros versículos de este capítulo y dice la palabra: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado
es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta es la bendita palabra sobre la cual vamos a meditar en esta mañana. Vamos a hablar un poquito acerca de la adoración al Señor. Quiero decirles que la adoración debiera de ser un estilo de vida en la vida de todo el ser humano. Pero esta adoración debe de ser específica a Dios, el creador del cielo y de la tierra. Hoy mucha gente u objetos o ciertas cosas quieren adjudicarse el nombre de Dios y quieren recibir la adoración. Pero yo quiero decirles en esta mañana que el único que es digno de adoración, de honra y de gloria es Dios, quien hizo los cielos y la tierra y nadie más. Es por eso que nosotros tenemos que aprender estos conceptos de adoración, estos principios de adoración que nos muestra este libro de Apocalipsis, ya que hoy día el ser humano, los cristianos, hemos adoptado diversos estereotipos de adoración, que a veces son modas, a veces son manifestaciones, pero que muchas veces no están dentro de los parámetros que nos enseña la bendita palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca del capítulo 4 y vimos cómo aquellos seres vivientes rinden adoración al Señor, cómo aquellos 24 ancianos rinden adoración al Señor, y hoy vamos a continuar con este tema que se relaciona con la adoración al Señor. Y vamos a ver en esta mañana que Juan primeramente nos está mostrando el trono de Dios y después su mirada pasa a ver un objeto que se encuentra en la mano del que está sentado en el trono y se refiere precisamente a un libro. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, dice sellado con 7 sellos. Entonces Juan está describiendo la grandeza del trono, la majestad del trono, y sabe que en el trono hay uno que está sentado, y de momento sus ojos se desvían y pueden observar un libro y podemos ver ciertas características en este libro, y Juan dice que estaba escrito por dentro y por fuera y que estaba sellado con 7 sellos. ¿Qué nos muestra o qué nos enseña estos primeros aspectos de este capítulo 5? Podemos entender que es un libro de suma importancia y que se sale fuera de lo común debido a que estaba escrito por dentro y por fuera y que además estaba sellado con 7 sellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos entender con estas palabras, con esta introducción al capítulo 5 de Apocalipsis? Recordemos que Juan se había familiarizado con el ambiente romano, con la cultura romana, y este tipo de sellar los libros tiene que ver con ciertas costumbres de aquellos tiempos y sobre todo con la elaboración de testamentos. Uno se abría al público, se abría ante los ojos de aquellos que obtenían una propiedad,
pero otro documento era sellado, era guardado y se amarraba, se sellaba con cera y quedaba sellado. Aquí es importante tratar de entender qué es lo que contiene este documento en las manos de aquel ser que está sentado en el trono. Vamos a tratar de entender qué nos enseña la palabra. Recordemos que cuando Dios hizo al hombre y le puso en el huerto del Edén, dice la Escritura que Dios dio al hombre el poder para señorear por sobre todas las cosas, sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales terrestres, sobre todas las cosas. Por eso dice la palabra, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto nos enseña que Dios puso toda autoridad en el hombre para gobernar. Pero conocen la historia como aquel enemigo, el adversario, tomando la figura de aquella serpiente, se acerca al hombre para hacerle caer, y en ese momento el hombre se vende al pecado, se vende a la maldad, empieza a venir enfermedad y muerte sobre él, y de manera voluntaria entrega ese señorío, ese gobierno que Dios había puesto en sus manos, de manera voluntaria le entrega al adversario ese poder y ese control. Por eso en la Biblia nosotros podemos ver que el enemigo se ha adjudicado el ser el Dios de este siglo, el Señor de todas las cosas. Pero esto es una gran mentira, porque la Biblia nos enseña que Dios es el dueño del oro y de la plata y de toda la tierra. Sin embargo, el adversario se apropió de todo lo que Dios había puesto en las manos del hombre, y podemos entender que este gobernante, el malo, está gobernando mal. Por eso el pecado, el aumento de maldad. Y podemos entender que entonces este libro tiene que ver precisamente con la redención de la tierra, con la redención del hombre, y tiene que ver con la restitución de todos los reinos a nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante también saber que lo que más nos interesa en este estudio tal vez no es tanto lo que pueda contener este libro, sino más bien quién es digno de poder abrirlo, de poder leerlo y de poder desatar sus sellos. Por eso dice la palabra que Juan ve a un ángel fuerte. No se nos menciona qué ángel es. Muchos hablan de Gabriel, muchos hablan de Miguel, pero la Biblia solamente nos dice que era un ángel fuerte que pregona, que anuncia a gran voz quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Esta es la parte que nos debe de interesar, porque el ángel entonces proclama y anuncia al universo quién es digno. Y dice la Escritura que no se halló nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no se halló a nadie quien pudiera abrir ese libro, ni mucho menos de mirarlo. Esto nos enseña que toda la creación está puesta a los pies del Señor, y por mucho que el hombre se jacte, por mucho que los poderes de las tinieblas se engrandezcan, nadie tiene la autoridad y el poder como lo tiene
el Dios creador, el Dios todopoderoso. Por eso decíamos que a Él debemos de enfocarle nuestra adoración. La adoración le pertenece a Dios y al Cordero. No le pertenece al mundo, no le pertenece a los gobernantes, no le pertenece al dinero, no le pertenece al reino de las tinieblas. La adoración es obra exclusiva, es una acción que le pertenece al Creador Todopoderoso. Por eso la palabra nos enseña que no se halló a nadie digno, ni de los ángeles, ni ningún ser creado se halló digno de poder abrir este libro. Es más, ni la Virgen María, como muchos argumentan que intercede en los cielos, tampoco tuvo la capacidad para abrir y para leer este libro. Y dice la Escritura que Juan lloraba porque no se podía encontrar a esa persona que pudiera abrir, que pudiera leer este libro. Sin embargo, recibe el consuelo de uno de los ancianos. Juan está llorando. Tal vez Juan está pensando que los propósitos de Dios no se van a cumplir. Tal vez Juan se está imaginando que los gobiernos, que el poder y la gloria no van a ser restituidos al Cordero. Tal vez le está pensando que los planes de Dios no se van a cumplir para el universo, para la humanidad. Sin embargo, recibe respuesta de uno de los ancianos y este le dice: no llores. Y le habla acerca del león de la tribu de Judá y de la raíz de David como el que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La Biblia nos muestra que hay un vencedor y ese vencedor es nuestro Señor Jesucristo. A nadie se halló digno en el cielo ni en la tierra para abrir ese libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ninguna criatura, ningún ser angelical, nadie pudo adjudicarse ese derecho. Pero Juan recibe la instrucción, le dice: mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Entonces son figuras que se refieren al Antiguo Testamento, en donde se habla de nuestro Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Encontramos diversos pasajes que hacen referencia a este aspecto del Señor como el león de la tribu de Judá. Hay en Génesis capítulo 49, versículos 9 a 10, Isaías 31, 4 y Oseas 11:10 hablan de Jesucristo como el león de la tribu de Judá y hablan de Jesús como la raíz de David. A David se le prometió un reino eterno y que su reino no tendría fin. Y es ahora el cumplimiento de esta palabra, y al Señor Jesucristo se les dan estos títulos: león de la tribu de Judá y la raíz de David. ¿Por qué? Porque Él es el vencedor, ha vencido, dice la palabra. Por eso, mis amados hermanos, nosotros estamos y debemos de estar del lado del vencedor. Muchas son las aflicciones del justo. A veces los problemas nos agobian. A veces las luchas nos acaban, nos afligen, nos entristecen. A veces las circunstancias que estamos atravesando, a veces pasamos por ese valle de sombra y de muerte, pero yo quiero decirte, hermano, que aún en esos momentos de prueba, de lucha, de dolor, de luto, de enfermedad, el vencedor está de nuestro lado. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Esta palabra poderosa le muestran a Juan para que no esté llorando, para que no esté pensando que los propósitos del Señor no se van a cumplir. Por eso, mis amados hermanos, nosotros estamos del lado del vencedor y Él nos va a dar
la victoria. Por eso gózate y alégrate en el Señor. Juan, al escuchar estas palabras, dice la Escritura que vuelve su mirada y dice el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. Hemos estado hablando acerca de la grandeza del trono, rodeado por aquel arcoíris que nos habla de la veracidad de las promesas de Dios. Juan ve la majestad, la gloria con aquel esplendor. Juan ha visto aquellos seres vivientes, aquellos querubines encargados de cuidar el trono de Dios, encargados de ejecutar la voluntad de Dios. Juan ve aquellos 24 tronos menores alrededor del trono, pero ahora ve una figura más y dice la Escritura que ve en pie en medio a un cordero, dice como inmolado. Tal vez Juan se preparaba para ver a un león. Tal vez Juan se estaba preparando para ver aquel ser que se caracteriza por su liderazgo entre las fieras, que se caracteriza porque no tiene temor, porque es valiente. Pero sin embargo, dice la palabra que ve como a un cordero, dice que estaba en pie un cordero como inmolado. La palabra cordero significa un animal pequeño, tierno y delicado. Así es nuestro Señor. Dios poderoso que tiene afecto, muestras de cariño para su pueblo. Por eso, hermano, yo quiero decirte en esta mañana que la palabra de Dios dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te he prolongado mi misericordia. Es así como Juan ve aquel cordero, dice, como inmolado. Esto nos enseña que aquel cordero llevaba las marcas de haber sido sacrificado, de haber sido inmolado. Esto nos muestra que el sacrificio de Jesucristo es permanente y siempre estará vigente en la mente de Dios por los siglos de los siglos. El sacrificio de Dios es permanente, el sacrificio de Jesucristo es total y estará presente aún por toda la eternidad. ¿Qué escena tan maravillosa puede ver Juan? Ve el trono de Dios, ve la grandeza de Dios, ve aquel cordero inocente como inmolado con las marcas del sacrificio. Por eso dice la palabra que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Y es ahí donde podemos ver algunos principios de la adoración. Y sigue diciendo la palabra que recibe Juan esta escritura, esta palabra, y le dice a uno de los ancianos, le dice a Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se ha llegado la hora de consumar los tiempos de Dios. Por eso la palabra nos dice que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Ahorita el hombre hace y deshace, los gobiernos no se someten a Dios. Las leyes van en contra de los principios de Dios, pero un día el Señor reclamará el dominio, el poder y la majestad que le pertenece. Y dice la Escritura, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos
y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si podemos ver las características del Cordero, del Hijo de Dios, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para nuestra redención, vamos a darnos cuenta que a pesar de que se presenta como un cordero tierno y delicado, dice la palabra que posee aquellos atributos de los 7 cuernos y de los 7 ojos. La palabra cuerno en la Biblia siempre es símbolo de poder, y el número 7 nos habla de totalidad y de plenitud. Lo que nos está enseñando la palabra es que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene todo poder y toda autoridad. Y aquellos ojos, aquellos 7 ojos, nos hablan de conocimiento, nos habla de discernimiento, nos habla de un conocimiento profundo. Por eso la presentación de Jesús a las iglesias siempre era: yo conozco tus obras. El Hijo de Dios, Jesucristo, tiene un conocimiento profundo de las acciones de los hombres. Jesucristo, el Hijo de Dios, conoce las acciones de todo ser humano, y nada hay que se esconda de su conocimiento, nada hay que se oculte de su mirada. Por eso la palabra nos enseña que un día el Señor nos dará el pago a cada uno de nosotros conforme a nuestras acciones. Por eso es importante que el hombre reflexione acerca de su caminar delante de Dios. Por eso es importante que el hombre reflexione acerca de cómo está viviendo en esta tierra, porque ante los ojos de Dios, ante los ojos del Cordero, nada hay que se esconda de su presencia. Y como Él ha vencido, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, la raíz de David, es el vencedor, dice la palabra que con toda autoridad toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Jesucristo es el vencedor. Él tiene la autoridad para ejecutar juicio sobre las naciones. Él tiene autoridad para ejecutar juicio sobre la vida de los hombres, porque Él ha vencido, porque Él es todopoderoso. Y dice la palabra que cuando el Señor, el Cordero, toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, dice que entonces los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Vean qué escena tan importante de la adoración en el cielo. Principios que nosotros como hijos de Dios hemos de empezar a tomar y que debemos de practicar y que se perfeccionarán cuando estemos con el Señor allá en los cielos. Aquellos seres vivientes, aquellos querubines, la creación angelical, aquellos 24 ancianos que nos hablan de la iglesia redimida, que nos hablan del pueblo de Israel, dice la escritura que se postraron delante del Cordero. Aquí vamos a encontrar un principio de adoración. La palabra postrarse tiene que ver con esas costumbres orientales, que era literalmente caer al suelo de rodillas, postrado, y con la frente ir bajando hasta tocar el suelo. Esa es la actitud de postrarse delante del Cordero. Por lo tanto, la genuina adoración al Señor debe de caracterizarse por una actitud humilde, por un reconocimiento al Señor de que Él merece toda nuestra adoración y todo nuestro reconocimiento. Como nos dice la bendita palabra, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo
y que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquellos seres vivientes, aquellos ancianos se postraron delante del Cordero, se humillaron. ¿Cómo no venir al Señor y postrarnos? ¿Cómo no venir delante de Dios y postrarnos en reconocimiento que Él es digno de adoración? En reconocimiento que por Él tenemos todo lo que hoy tenemos en nuestra mano. Y añade la escritura, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, dice, las oraciones de los santos. La adoración va acompañada de la música. Por eso dice el Salmo 50, alabad a Dios en su santuario, y empieza a describir una serie de instrumentos, pues en el cielo los instrumentos serán parte de esa adoración al Cordero, y a ello le añadimos la oración. Dice la escritura que aquellos ancianos tenían arpas y tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. No hemos de entender como que hacen la función de intercesores, porque la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Por eso, mi amado hermano, hermana, cuando tú oras, cuando te postras delante de Dios, cuando elevas tu oración al Señor, ten la seguridad que es de gran estima ante la mirada, ante los oídos, ante la presencia del Señor. Por eso ora, clama al Señor, no te canses, la batalla es dura, la lucha es fuerte, pero oremos, clamemos como dice la palabra, clama a mí y yo te voy a responder. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice la escritura, yo también lo libraré y le pondré por alto. Por eso, mi amado hermano, entiende que la oración es parte de nuestra adoración al Cordero de Gloria. El hombre de Dios, la iglesia del Señor, debe de ser una iglesia que ora, una iglesia que se postra, una iglesia que alaba, una iglesia que reconoce al Cordero de Dios, que valora el sacrificio de Jesucristo. Y dice la escritura que esta adoración, aquellos seres le añadían un cántico nuevo. Y este cántico decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Las costumbres romanas nos dicen que cuando los emperadores salían a hacer un recorrido por su territorio, salían a la batalla y regresaban, pasaban por el pueblo y el pueblo les aclamaba y les decían, digno eres. Pero el que es digno de recibir la gloria es nuestro bendito Señor. Él es digno. Por eso aquellos seres vivientes, por eso aquellos ángeles, por eso aquellos ancianos se postran y cantan este cántico de adoración, de alabanza, y reconocen que el Cordero es digno, digno de toda gloria. Por eso le dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, y mencionan el por qué es digno de adoración, mencionan por qué es digno de suprema alabanza, y dicen porque tú fuiste inmolado. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, fue aquel hombre que hace más de 2000 años anduvo sobre esta tierra, caminó entre los hombres, hizo milagros, hizo maravillas y fue llevado a la cruz. Fue crucificado y derramó su sangre. Por eso aquellos seres celestiales le reconocen y le dicen, digno eres. Hiciste tu recorrido y regresaste victorioso. Digno eres, porque tú fuiste inmolado.
Nadie más en esta tierra puede adjudicarse un sacrificio a favor del hombre, nadie más. Por eso la Biblia nos dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. El que intercede a favor del hombre es Jesucristo. Y con tu sangre, dice la palabra, nos has redimido para Dios. Vean, mis amados hermanos, con tu sangre, la sangre del Cordero es de un altísimo precio, de un valor incalculable, porque esa sangre que el Cordero de Dios derramó en esa cruz, dice la palabra, nos redimió. Tiene que ver con compra. El ser humano, la creación, por el simple hecho de haber sido creados por Dios, le pertenecemos al Cordero, a Dios. Pero como hemos dicho, de manera voluntaria, por causa del pecado, entregamos a un mal gobernante esos derechos de gobierno. Más ahora, la palabra de Dios nos dice que a través de la sangre del Cordero, una vez más fuimos comprados para Dios. Vean la dirección del sacrificio del Cordero. Fuimos comprados para Dios. El precio de nuestra redención tiene que ver con el sacrificio del Cordero. Aquel que obró nuestra redención es Jesucristo. Él nos redimió. El precio, su sangre, el alcance de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entendemos que el sacrificio de Jesús es para todo hombre, es eterno, tiene un alcance universal y está para aquellos que desean mirar al Cordero de Dios. Juan con toda razón pudo decir, miren a Jesús, miren al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tiene un beneficio supremo. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El alcance de la obra del Calvario es tan profunda que no la podemos dimensionar en toda su grandeza, en toda su majestad. Pero dice la palabra que a través de su obra en la cruz, a través de la obra del Cordero, dice la palabra que fuimos hechos para Dios, reyes y sacerdotes, una posición, dos posiciones de privilegio. Somos reyes. Hoy día sabemos que un rey fue puesto para gobernar, para señorear, pues dice la palabra que a través de la obra de redención del Cordero, el hombre ha sido llamado para ser rey. Por eso dice la Escritura, y reinaremos sobre la tierra. Y nos hizo sacerdotes. Por eso el ser humano no necesita de un intermediario, de un sacerdote. El hombre necesita de Jesucristo, el único camino para llegar al Padre. Vean los elementos de la adoración que se da en el cielo. Vean los principios de adoración. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. La creación angelical se da cuenta que el Cordero de Dios es digno de recibir la gloria, y a pesar de que ellos no fueron beneficiados por la obra de redención de Jesucristo en la cruz, ellos
con esa visión tan amplia que tienen del Cordero, reconocen que Él es digno de adoración. Y dice la Escritura que su número es millones de millones. Una multitud incontable de ángeles, de seres angelicales en el cielo, le rinden toda gloria, le rinden toda adoración a aquel que murió en esa cruz para la redención del ser humano. Cuánto más nosotros que somos beneficiados por la obra del Cordero, no hemos de tributarle nuestra adoración. Por eso, amado hermano, cada vez que llegues a la iglesia, póstrate delante del Cordero. Por ello, mi amado hermano, cuando estés en tu casa y tengas la oportunidad, póstrate delante del trono de gracia, acércate al trono de la gracia y rinde adoración, rinde reconocimiento al Creador del cielo, porque Él merece toda gloria. Aprendamos los principios de Dios. No adoptemos estereotipos, no adoptemos modas, vayamos a los principios divinos que encontramos en esta bendita escritura, que es la Biblia, la palabra del Señor, hablando a nuestras vidas. Aquellos seres angelicales, que son muchos en gran manera, dice la palabra que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquellos seres angelicales reconocen la gloria del Cordero. Entienden que de Jesucristo es el poder. Saben que a Él le pertenecen las riquezas, a Él le pertenece la fortaleza, de Él es la honra, de Él es la gloria y de Él es la alabanza y de nadie más. Por eso la palabra de Dios dice: no a nosotros, oh Señor, sea la gloria, sino a tu nombre la gloria. Solamente Jesucristo es merecedor de toda alabanza y nadie más. Ningún hombre, por rico que sea, por una posición tan grande que pueda tener, por mucho conocimiento que pueda tener, no puede recibir gloria. Ningún ser angelical puede recibir adoración más que el Cordero de Dios, el principio y el fin, el alfa y la omega. Todo esto que estamos viendo en esta mañana nos enseña la divinidad de Jesús. Nos está demostrando que Jesucristo es Dios. Nos está revelando que Jesucristo es Dios y que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. ¿Qué podemos aprender más que rendir nuestra vida al Señor? Y dice: y los cuatro seres vivientes decían: amén. Esta palabra amén nos habla de certeza, nos habla de lo que está pasando en esta escena de adoración es verdadera. Por eso aquellos seres vivientes que Juan describe con diferentes rostros, con sus acciones, están certificando que el Cordero es digno de adoración. Y dicen amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hombres van, hombres vienen y su vida termina, porque está establecido a los hombres que mueran. Nadie puede jactarse de ser eterno. Nadie puede jactarse de que va a vivir por siempre.
pero la Escritura, hablando de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Cordero inmolado, dice la Escritura que le adoran porque vive por los siglos de los siglos. Él es eterno. Nada hay fuera de Él, ni nada hay después de Él. Jesucristo merece toda nuestra adoración. ¿Qué podemos entender en esta mañana, mis amados hermanos? Que Dios, que Jesucristo, el Hijo de Dios, merece toda gloria, toda honra y todo honor. La creación angelical le rinde adoración. Las criaturas creadas le rinden adoración. El universo mismo rinde adoración al Cordero de gloria. Aprendamos a honrar a nuestro Señor. Pon tus talentos, pon todo aquello que Dios te ha dado a los pies del Señor. Ríndele tus cualidades, tus capacidades, tu profesión, tu posición, tus bienes, tus riquezas, todo le pertenece al Cordero de gloria. Y como dice aquel hermoso canto, exaltad al Cordero de gloria. Digno es el Cordero. Postrémonos y arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. No seamos rebeldes a la revelación de la palabra. Adoremos a Dios de la manera correcta y esta adoración se perfeccionará cuando estemos en el cielo, cuando miremos al Cordero de Dios cara a cara, cuando caminemos por esas calles de oro, cuando veamos ese mar de cristal, entonces nuestra adoración será plena. Pero hoy aprendamos a postrarnos delante del Cordero. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu revelación. Gracias, Señor. Mis amados, deseamos que Dios bendiga sus vidas. Cuantas veces puedas postrarte en tu casa, hazlo. Reconoce a Dios como tu Hacedor. Y recuerda que nadie fuera de Dios merece adoración. El hombre busca adoración. La humanidad, el enemigo busca la adoración, pero a nadie le pertenece la adoración más que al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dios te bendiga. Excelente semana.